John Huss dijo en una oportunidad: ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad. El llamado a pastorear a los santos comprados por la sangre de Cristo, considero yo, es uno de los más grandes privilegios para los que alguien pueda ser encomendado. Y es junto a este llamado que vienen responsabilidades importantes con el fin de obedecer y ejercer este llamado de la forma más eficaz y consagrada. De entre los tantos mandatos a un pastor para desarrollar su ministerio conforme a la palabra, existe un mandato tan elevado que de atender a este, todo lo demás puede ser posible obedecer a cabalidad. Un pastor en los campos tiene funciones como cuidar y atender, alimentar a sus ovejas para que éstas puedan crecer fuertes y no contraer enfermedades o perderse al caminar por lugares rocosos. De la misma forma, todo creyente llamado al pastorado en el sentido espiritual está llamado a cuidar, atender y alimentar al pueblo de Dios para que por medio de su trabajo los creyentes crezcan sanos, fuertes y disciernan la verdad del error. El pastor de un rebaño de ovejas en el campo, más que ganas, necesita aprender a realizar mejor su trabajo, estudiando sobre cómo cuidar de las ovejas. El pastor de una congregación necesita de igual forma aprender cómo guiar a una congregación y estudiar para guiarlos a la verdad. Ahora, la fuente de donde todo pastor extrae ese conocimiento para pastorear es la misma fuente a donde debe llevar a toda la congregación para alimentarla. Si el pastor bebe de una fuente sucia o contaminada, su congregación también beberá de esa fuente y ambos estarán débiles y enfermos. La fuente pura y nutritiva para guiar a un pastor y a donde debe guiar a su rebaño únicamente debe ser la palabra de Dios, aquella palabra que apunta a su Salvador y que hace que tanto el ministro como aquellos que sean ministrados amen más a Jesucristo. Esta fuente es aquella que es suficiente para estar saciados. Jesús dijo en Juan 4:14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús estaba hablando de sí mismo porque Él es la palabra encarnada, la revelación de Dios personificada, y mientras más un ministro está mostrando a Cristo a los creyentes, más está satisfaciendo todas las necesidades del pueblo de Dios, porque Cristo, siendo la revelación absoluta de Dios, es suficiente para cubrir cualquier necesidad. Este mensaje es un llamado a los pastores a suplir las necesidades de sus diferentes congregaciones, siendo diligentes en su estudio de la palabra para cumplir su responsabilidad de alimentar a su rebaño con alimento nutritivo espiritual. Es un llamado a amar su congregación de tal modo que teman alimentarla con algo que les haga daño o los mantenga anémicos espiritualmente. Espero con todo mi corazón que esta reflexión pueda ser recibido con amor y humildad en el Señor, pues se hizo con el único propósito de mostrar amor y preocupación por el pueblo de Dios. Hay una advertencia para todos aquellos que hemos sido llamados a ministrar la palabra. En Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Ahora, entonces, comencemos examinando el problema. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y más adelante en el versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora,
La profecía de Pablo no pudo ser más descriptiva sobre los tiempos actuales y, asimismo, no pudo enfatizar mejor y de forma perfecta la urgencia de permanecer en la verdad para cumplir fielmente el encargo de cuidar del rebaño de Dios. En estos días estamos viviendo tiempos donde la verdad no es relevante y se habla en términos relativos sobre ella. A la gente ahora le encanta creer que cada uno tiene su propia verdad y es mejor respetarla en estos tiempos para que no seas acusado de discriminatorio, falto de amor o opresión a la opinión pública. Lo irónico del mundo de hoy es que dice querer conocer la verdad de todo, pero huyen de ella. Esto hace que se tornen soberbios, vanagloriosos y desobedezcan ser corregidos por creerse sabios en su propia verdad. Resisten a la verdad genuina y les encanta vivir una vida de mentiras rodeado de materialismo y placeres banales. ¿Podría esta descripción encajar perfectamente en aquellos incrédulos sin intención de acercarse a Dios? Pero sin embargo, tristemente, parte de este pensamiento se ha introducido en la iglesia debido a falsos creyentes que seducen con mentiras a almas inconstantes, les llevan al error, pervirtiendo la palabra y reinterpretándola a su gusto y conveniencia. Pablo dijo que debíamos alejarnos de los tales y, de hecho, ni siquiera formar un vínculo cercano con ellos. En 1 Corintios 5:11, él dice lo siguiente: mas os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Ahora, el pueblo de Dios debe ser fuerte para evitar tales hombres impíos, y los encargados para fortalecer al pueblo de Dios no pueden darse el lujo de ignorar esta realidad y no confrontar la mentira declarando la verdad en los púlpitos e instruir al pueblo de Dios para prepararlos. El error en las iglesias en estos últimos tiempos ha ido pervirtiendo cada vez más y más a cada una de ellas. Debido a ministros flojos y sin amor por el pueblo de Dios, el error ha tomado territorio por la falta de discernimiento que tiene la iglesia debido a sermones que, más que alimentarlas, solamente las inflan de emociones, y esto los mantiene anémicos y crédulos a cualquier herejía que puedan escuchar en algún medio de comunicación. Alguien dijo: una predicación fuerte hace a una iglesia fuerte. No estamos viendo iglesias fuertes porque no hay ministros perseverantes en los estudios con una predicación fuerte en los púlpitos. En algunos casos, la arrogancia los ha cegado y rechazan aprender confiando en sus años de experiencia al cuidado de alguna congregación. Ese orgullo malsano en su corazón los limita a aprender y traerá muerte espiritual a su congregación. Tal actitud solo demuestra una falta de amor por la iglesia de Dios y un amor egocéntrico hacia sí mismo. En otros casos, hay ministros dispuestos a aprender, pero están concurriendo a fuentes extrañas con mala información. Algunos, sin intención, al hacer aquello, están despreciando la fuente más confiable, la palabra de Dios. Las estrategias e ideas para llevar un ministerio pueden ayudar mucho, pero muchos han hecho de estas estrategias e ideas la fuente absoluta del éxito en su ministerio, y eso, amados hermanos, nos traerá serios problemas. Están construyendo sobre arena movediza y pronto caerá todo lo que han construido, ya sea por arrogancia, pereza o desprecio a la Biblia. Todos ellos son culpables de conducir a su rebaño a una desnutrición espiritual terrible, de la cual solo se espera que caigan en cualquier falsa doctrina y puedan llegar a formar parte de las muchas sectas que se desafiliaron de denominaciones sanas. Como ministros, la influencia que tenemos en alguna congregación es algo que debe ser usado con sabiduría. El gran honor de pararnos frente al púlpito y hablar en nombre de Dios es algo con lo cual no podemos jugar. Hay un juicio exclusivo para ministros por el cual todos tendremos que pasar y rendiremos cuenta de cómo hemos desarrollado nuestro ministerio, y responderemos por cada obra, sea buena o mala, recibiendo recompensa por cada una de ellas.
Pablo dijo en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos, hablando de los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En Tito 1:5 al 11 tenemos un mandato de Pablo a un ministro. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, como yo te mandé, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Más adelante, en el versículo 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. El requisito establecido por Dios en su palabra para aquel que anhele o pueda ser ordenado como ministro, anciano, obispo o diácono, siempre es que sea retenedor fiel de la palabra y apto para enseñar a otros la sana doctrina. Esto implica el hecho de ser un estudioso de la palabra de Dios para poder conocer la verdad de una forma profunda y comunicarla con claridad. Esto está lejos de intentar improvisar un sermón un domingo por la mañana o confiar que el mensaje llegue del cielo sin preocuparnos en prepararlo con anticipación para el pueblo de Dios. Si el ministro ha de guiar al pueblo de Dios, debe ser entendido en ella para guiarle conforme a la voluntad de Dios. Algunos están intentando buscar la voluntad de Dios en místicas experiencias u otro medio que resulte más conmovedor y sobrenatural, sin considerar la palabra profética más segura a la que debemos aferrarnos y estar atentos. Primera de Pedro 1:19 al 20 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La Escritura es la palabra profética más segura y además es la antorcha para alumbrar el camino oscuro. Cuando enseñamos las Escrituras, estamos ejerciendo nuestra labor de profetas en el sentido de ser aquellos quienes dan a conocer de forma precisa la palabra de Dios y dirigen conforme a ella. Cuando nos salimos de ella, por el contrario, y confiamos en nuestra sabiduría o la malinterpretamos, siendo ociosos en el estudio de la palabra, nos hacemos como los falsos profetas que hablaban de su propio corazón con palabras infladas, guiando a la destrucción a todo aquel que oiga su mensaje. Jeremías 23:16 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Más adelante dice en el versículo 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Lo único que tiene que salir de el púlpito debe ser la voluntad de Dios, la palabra de Dios, no nuestra opinión, nuestras ideas. Debe ser la palabra de Dios quien inunde el pueblo de Dios. Ahora, ¿cuáles son las razones para el estudio de la Biblia? Bueno, son muchas, pero en esta reflexión me enfocaré en tres principales. Número uno, la palabra de Dios nutre a la iglesia. La palabra de Dios nutre a la iglesia. La Biblia nos insta no solo a estudiar la Biblia para nuestro conocimiento personal, sino para predicar toda la Escritura para el crecimiento espiritual de la iglesia. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Se nos da un mandato de usar toda la Escritura para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. Y como resultado tendremos hombres
y mujeres, siervos preparados en el cuerpo de Cristo, si debemos alimentar a la congregación, nada más importante que la sola palabra de Dios. Las anécdotas y testimonios pueden ser evidencias del poder de Dios en la vida de otros, pero lo que cambiará sus vidas no será nada más que la palabra de Dios aplicada a sus corazones por el Espíritu Santo. No hay pasaje más poderoso en torno a la doctrina de la suficiencia de las Escrituras en la vida de todo creyente en una congregación como 2 de Timoteo 3:16. Muchos ministros creen que la palabra no tendrá poder sin algunas estrategias o esfuerzo personal para adornarla con toda clase de entretenimiento, o aún creen ser parte de la razón principal por la cual la palabra de Dios tendrá poder. A todo esto, Pablo responde en 1 Corintios 3 del 6 al 9 y dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros, escucha, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios y su sustento viene de Dios. Por lo tanto, el crecimiento viene de Dios. Como ministros estamos llamados a cumplir fielmente nuestra labor, pero siendo dependientes completamente de Dios y de su palabra para ministrar al pueblo de Dios. En la casa de Dios no existe otro protagonista que no sea Dios, pues de Él, por Él y para Él son todas las cosas. La obra completa depende de Dios. Como diría Martín Lutero, yo no hice nada, la palabra de Dios lo hizo todo. La palabra es poderosa en sí misma. Romanos 1:16, Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La segunda razón por la cual debemos enfatizar la palabra es porque la palabra de Dios es la única que convierte un corazón incrédulo. La palabra de Dios es por medio de la cual el Espíritu Santo hace su obra de conversión. En el Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Pedro, hablando de la conversión de los creyentes, dice lo siguiente: 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, entendiendo esto, las campañas de evangelismo que organicemos deben tener como punto central la predicación del evangelio declarado por ministros fieles que la tracen con precisión. Lastimosamente, en algunos eventos de evangelismo tienen como foco principal el hecho de entretener a la audiencia con música o sorprenderlos con testimonios impactantes, o en el peor de los casos, tratar de atraerlos con anuncios de milagros sobrenaturales que aseguran que sucederá esa misma noche. A todo esto, Pablo va a responder de la siguiente forma: 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Algunos estaban buscando señales, otros estaban buscando sabiduría. Pablo dice: no necesitan enfocarse principalmente en eso, necesitan enfocarse en Cristo crucificado, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. La tercera razón por la cual debemos enfatizar la palabra de Dios como ministros es porque la palabra de Dios capacita a la iglesia. Una iglesia fuerte es aquella que está convencida acerca de lo que cree, y no puede haber tal convicción si antes la palabra de Dios no está siendo su alimento diario. Pablo entendió tal principio, por lo cual él dijo lo siguiente: 1 Corintios 2:4, ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo
era muy entendido en diferentes campos de conocimiento, pero él no pensaba alimentar a la iglesia con otra cosa que no sea la misma palabra de Dios, que es poder de Dios, porque entendía que solo ella daría una fe fundada en su voluntad, y la iglesia se haría más fuerte porque dependía de la fuente eterna e inagotable del Dios a quien servían. Las palabras bonitas y motivacionales pueden animar y causar cierto asombro, pero la palabra de Dios se encarga de nutrir verdaderamente a una congregación, y es necesario prestar más importancia en darle el primer lugar en la liturgia. Cuando Jesús comunicó a sus discípulos la gran comisión, les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo 28:19. No solo debían predicar y bautizarlos, también debían discipularlos y enseñarles todas las cosas que aprendieron de Jesús. En pocas palabras, luego de su conversión, debían nutrir al nuevo creyente para que sea útil en la casa de Dios y sirva a la obra. Estamos llamados a servir junto a la iglesia, y el discipulado de cada creyente es fundamental para dicho servicio. Ahora, la siguiente razón es porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si estamos seguros de algo, es que si cumplimos con nuestra responsabilidad de predicar la palabra, Dios siempre hará su obra en los corazones de cada creyente. Dios ha prometido que cumplirá sus planes por medio de ella. Confiemos en ella y la promesa de Dios. Si Dios desea despertar un gran avivamiento, lo hará por medio y a través de la palabra predicada de forma fiel. De eso hay evidencia suficiente a través de toda la Escritura. Satanás ataca la Biblia porque es precisamente ella quien tiene el poder de destruir todas sus mentiras y falsedades con las que engaña al mundo entero. Cuando nos sintamos cansados y creamos que nuestro trabajo al predicar no está dando el resultado que deseamos, recordemos las palabras de Dios a Pablo. En Hechos 18:9 le dijo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Nada de lo que hacemos es en vano. Mientras estamos respaldados por Dios y es guiado por su voluntad, Él desea usarnos como instrumentos, y nosotros nos esmeramos en ser instrumentos útiles a su servicio. Si tenemos la promesa que Dios actuará por medio de su palabra para convertir a los incrédulos, alimentar a los creyentes y hacer todo cuanto Él quiere en su casa, entonces es mejor ocuparnos estudiándola para comunicarla de forma clara, precisa e intensa al pueblo de Dios. Cuando comprendamos esta gran verdad, exclamaremos como el salmista en el Salmo 138, que dice: te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Escucha esto: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Como dijo Cotton Mather, y con estas palabras quiero terminar, el oficio del ministerio cristiano, entendida de forma correcta, es el más honorable e importante que cualquier hombre en todo el mundo pueda ostentar, y será una de las maravillas y ocupaciones de la eternidad el considerar las razones por las que la sabiduría y bondad de Dios asignaron este oficio al hombre imperfecto y culpable. El gran designio e intención del oficio de un predicador cristiano son restaurar el trono y el dominio de Dios en las almas de los hombres, mostrar con los colores más vivos y proclamar en el lenguaje más claro la maravillosa perfección, oficios y gracia del Hijo de Dios, y atraer a las almas de los hombres a un estado de perpetua amistad con Él. Es un trabajo que podría desear un ángel como honor a su carácter.
Sí, un oficio que cada ángel en el cielo codiciaría como empleo por los futuros 1000 años. Es un oficio útil, honorable e importante, en tal grado que de poner a Dios a un hombre en ello y de ser él hecho fiel y exitoso a lo largo de su vida, puede mirar con desdén una corona y derramar una lágrima de pena por el monarca más radiante de la tierra. Dios lo bendiga y sigamos perseverando en el maravilloso oficio que Dios ha puesto en nuestros hombros. Sigamos dependiendo de Él para todo lo que hagamos en su casa. Vamos a cerrar este momento de devocional con una oración. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ruego ahora, oh Señor, por cada ministro que está escuchando este mensaje. Dale fuerza, Señor, y dale una convicción tremenda, Señor, en tu palabra, que aquel sepa que tu palabra es suficiente, Padre Celestial, para conducir a tu rebaño, para alimentar y nutrir, Señor, a tu rebaño. Padre Celestial, en este día te pido asimismo que levantes hombres en esta generación, que levantes hombres, oh Dios, que amen tu verdad, que vivan tu verdad y que la prediquen intensamente. Padre Celestial, necesitamos un pueblo de Dios fortalecido, fuerte y preparado, y esto solamente se logrará con hombres fieles que tú levantas en el ministerio para proclamar, como aquellos profetas en la antigüedad que no tenían miedo aún de entregar hasta su vida por la proclamación fiel de tu palabra. Padre, te pido que te amemos a tal punto de entregar nuestra vida por tu causa. Gracias, Señor, por este momento maravilloso en los cuales me has permitido compartir tu palabra y que este mensaje llegue a los corazones de cada uno de tus ministros que necesitan ánimo, que necesitan instrucción, y tú puedas, Padre Celestial, levantar sus corazones por medio de este mensaje. Haz tu obra, Señor, en ellos. Tu palabra nunca vuelve vacía. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.